Y si te dijera que lo que estás tomando para dormir, para calmar la ansiedad o incluso para tratar una gripe, podría estar afectando tu memoria sin que te des cuenta? Así como lo oyes, hay medicamentos que, aunque sean muy comunes y hasta fáciles de conseguir, podrían estar poco a poco borrando tus recuerdos, como si alguien apagara las luces en tu cerebro, una por una. Y lo más preocupante es que muchas personas los toman todos los días sin saberlo. El Alzheimer es una enfermedad que destruye de manera progresiva los registros que guardan la memoria, la capacidad del pensamiento y poco a poco complica el normal desarrollo de diversas actividades cotidianas. De allí la importancia en tratar y prevenir cualquier signo de pérdida de memoria. Ahora, no todos los medicamentos son peligrosos, eso está claro. Por ejemplo, medicamentos como el naproxeno, el diclofenaco o el ibuprofeno, si se toman por mucho tiempo, pueden generar problemas como gastritis o dañar los riñones, pero no están directamente relacionados con pérdida de memoria. Lo menciono como ejemplo, porque muchas veces caemos en la automedicación sin saber que hay consecuencias, y cuando se trata del cerebro, esas consecuencias pueden ser aún más graves. Entonces, ¿cuáles medicamentos sí están relacionadas con pérdida de memoria o incluso con un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer? Aquí es donde la cosa se pone seria. Uno de los grupos más peligrosos son los antigripales de venta libre. ¿Quién no ha tomado uno cuando se siente mal? El problema está cuando los usamos sin control. Muchos de estos antigripales contienen antihistamínicos, que son sustancias que bloquean la histamina, algo útil cuando tienes una alergia o congestión. Pero la histamina no solo está relacionada con las alergias, también cumple funciones en el cerebro. De hecho, estos antihistamínicos también afectan otra sustancia vital, la acetilcolina, que es clave para la memoria. Cuando se reduce la acetilcolina, las neuronas no pueden comunicarse bien y ahí es donde comienzan los problemas. Algunos de los antihistamínicos más comunes que pueden producir este efecto, sobre todo si se usan a largo plazo, son difenhidramina, muy presente en medicamentos para dormir y algunos antigripales, clorfeniramina y hidroxicina. Parecen inofensivos, pero si los tomas seguidos, podrían estar alterando tus procesos cognitivos sin que lo notes. También están los medicamentos psiquiátricos, por ejemplo, los antipsicóticos, que se usan para tratar condiciones graves como la esquizofrenia o trastornos de comportamiento severo. Aquí hablamos de medicamentos como el haloperidol, risperidona, olanzapina y clozapina. Estos, aunque cumplen una función importante en pacientes que realmente los necesitan, pueden afectar la cognición y la memoria, sobre todo con un uso prolongado o en personas mayores. La quetiapina es otro ejemplo. Se usa en casos de trastorno bipolar, episodios maníacos y depresivos severos. Y aunque ayuda a controlar los síntomas, también puede tener efectos negativos en la función cerebral si no se usa con control médico. Pero sin duda, uno de los grupos más conocidos por sus efectos en la memoria son las benzodiazepinas. Este grupo incluye medicamentos como el clonazepam, el diazepam, el alprazolam, el alprazolam, sí, el famoso Xanax, y el lorazepam. Son muy recetados para tratar ansiedad, insomnio
o ataques de pánico, pero lo que muchos no saben es que usados por más de 4 semanas pueden generar deterioro cognitivo, confusión y en algunos casos aumentar el riesgo de demencia a largo plazo. Y no olvidemos los analgésicos fuertes, como la codeína y el tramadol. Son muy útiles para el dolor agudo, pero también tienen un potencial adictivo alto. El problema es que cuando se vuelven una costumbre, también pueden comenzar a alterar la forma en que el cerebro procesa la información, afectar la concentración y la memoria. El riesgo está en el abuso, en el uso prolongado sin supervisión. Si se usan por más de 4 semanas sin control, ahí es cuando hay que encender las alarmas. Otros medicamentos que han sido relacionados con deterioro cognitivo incluyen algunos utilizados para tratar la incontinencia urinaria, como la oxibutinina, tolterodina o solifenacina. Estos medicamentos también bloquean la acetilcolina, lo que puede afectar la memoria especialmente en personas mayores. Incluso ciertos medicamentos para la depresión, como los tricíclicos, amitriptilina, imipramina, nortriptilina, pueden tener efectos secundarios sobre la memoria. Y sí, aunque son efectivos en ciertos casos, también actúan sobre la acetilcolina, ese mensajero del cerebro tan importante. Y no termina ahí. Algunos fármacos para tratar el insomnio, como el Zolpidem, muy popular para dormir, pueden generar confusión, problemas de memoria, incluso episodios de amnesia temporal. Y si a eso le sumamos el uso de alcohol u otros sedantes, el efecto se potencia. Lo más preocupante es que muchas veces las personas mayores son las que más consumen estos medicamentos y en ellas el cerebro ya es más sensible a los efectos adversos. Por eso es clave revisar bien qué medicamentos estamos tomando y por cuánto tiempo. Entonces, ¿qué hacer con toda esta información? Lo primero es no entrar en pánico. Si estás tomando alguno de estos medicamentos, no lo suspendas de golpe, especialmente si fue recetado. Lo importante es hablar con un médico, revisar si hay alternativas más seguras y sobre todo evitar automedicarse. El cerebro es delicado y la memoria es uno de nuestros mayores tesoros. Cuidarla empieza por saber qué cosas la pueden estar dañando sin que nos demos cuenta. Así que la próxima vez que vayas a tomar un medicamento, hazte esta pregunta. ¿Esto realmente lo necesito? ¿Y por cuánto tiempo lo voy a tomar? Porque a veces lo que creemos que nos está ayudando puede estar haciendo más daño del que imaginas. Hasta pronto. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela. No olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayuda muchísimo.